Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy tenemos como invitada a Paula Rojas. Paula Rojas trabaja en Agrobiota. Es un canal de YouTube y también es una empresa que presta asistencia técnica a todas aquellas personas que desarrollan proyectos para la producción de microorganismos y otros bioinsumos, de tal forma de que trabajen con la mejor calidad posible y obtengan el producto de óptima calidad que le dé la mejor respuesta posible en sus cultivos o en los cultivos a las personas que ustedes les vendan sus productos. Es una profesional, ella es microbióloga industrial y por lo tanto su nivel de conocimiento del tema es profesional. No va a ser como en otros sitios en internet donde le explican una serie de recetas para hacer las cosas, sino que todo lo que ella explica está sustentado técnicamente. Paula, bienvenida. Gracias, Fernando. Bueno, un gusto de estar aquí con tu comunidad y esperamos aportar el mayor valor. Y bueno, para hacer una síntesis chiquitina, en Agrobiota lo que hacemos es ayudar a productores agrícolas a producir de manera más sostenible, eficiente y responsable a través del uso de bioinsumos y haciendo esa transición de agricultura convencional hacia una agricultura limpia en primer paso, logramos hacer la transición hacia la línea que se quiera, agroecológica, orgánica, sostenible, biodinámica, natural, la que queramos. Básicamente lo que trabajamos a través de microorganismos. Excelente, Paula. Mira, en el día de hoy nos ocupan las micorrizas. Como tú ves, el canal del Fertirriego, es básicamente aplicar fertilizante y riego al mismo tiempo. Ujú. Normalmente se hace con fertilizantes químicos, pero también se pudieran trabajar fertilizantes biológicos, por ejemplo, un té de composta, por ejemplo, fácilmente puede aplicarse vía fertirrigación. De hecho, en el software que hemos desarrollado nosotros aquí en el canal del Fertirriego, incluimos varios productos microbiológicos que tenemos sus composiciones químicas y las agregamos y hemos tenido un éxito realmente fabuloso. Especial el resultado que se está obteniendo en la isla de La Palma, donde prácticamente productores que haciendo análisis de suelo, análisis de agua, tuvieron una reducción en el consumo de fertilizantes importante y decidieron a pasarse a a productores orgánicos para obtener mejores precios por sus bananos, ellos lo llaman plátano. Ujú. Realmente la respuesta ha sido excelente usando productos biológicos aprobados, certificados por la Unión Europea para ser utilizados como productos biológicos, insumos netamente comerciales, y la respuesta ha sido excelente. Y por ejemplo, allá el promedio del tamaño de una piña es un racimo, pudiera ser 40 kilos, 45 kilos, y se están obteniendo piñas comerciales de 50, 60, 70 kilogramos, o sea, haciendo un correcto uso del riego e incorporando productos biológicos usados en fertirrigación. Pero en este caso existe la inquietud de si se pueden usar micorrizas en los cultivos, los cuales Maturita nos explicaría la mejor forma de inocular las micorrizas en el cultivo, pero a la vez hacer fertirrigación. ¿Son cosas que son factibles hacer en conjunto o chocan? O no debería, si yo uso micorrizas, no debería usar fertilización porque toda la nutrición de la planta la va a proveer la micorriza. Cuéntanos un poco de eso. ¿Se pueden usar micorrizas y hacer fertirrigación al mismo tiempo? Bueno, mira, la respuesta a una pregunta tan general, digamos que tiene muchas aristas que podemos empezar a trabajar desde este punto de vista, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Las micorrizas son ya la asociación simbiótica entre las raíces de la planta y los hongos formadores de micorriza. Cuando nosotros encontramos el producto a nivel comercial, lo que estamos diciendo es que tenemos un inóculo de hongos que son formadores de micorriza. Pero es importante tener en cuenta además que los hongos formadores de micorrizas no se asocian a la totalidad de las plantas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay plantas que no tienen la capacidad genética para desarrollar esa simbiosis. Estamos hablando de crucíferas y demás. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de banano, ¿cuál es la idea? La idea es potencializar al máximo los nutrientes que están disponibles en el suelo, pero además también los que nosotros estamos adicionando, porque estamos hablando de agricultura, por lo tanto es un proceso extractivo. Las plantas extraen nutrientes, nosotros vendemos los bananos, vendemos
esos nutrientes que extrajimos del suelo o del medio en el que estemos trabajando, y también sacamos materia orgánica porque es, digamos que esta estructura que tiene acá. Entonces yo debo devolver a mi ecosistema, a mi agroecosistema, esa condición para que pueda seguir produciendo de manera eficiente. Entonces, ¿cuál es la función? La función básica de las micorrizas, de esta asociación, cuando ya está establecida esta asociación simbiótica, lo que va a pasar es que se desarrolla muy bien el sistema de raíces. Y entonces, cuando se obtiene un mejor sistema de raíces, la planta es capaz de tomar mejor los nutrientes, es capaz de tomar agua, es capaz de tomar oxígeno, de donde la planta habitualmente no puede hacerlo por su tamaño de raíz. Puede explorar zonas donde no alcanza a llegar la planta, pero también expande esa área de absorción de nutrientes, esa área radicular, que así es como la llamamos, o la rizosférica, para poder tomar esos nutrientes. Pero otro de los beneficios que genera también está en el hecho de poder estimular la presencia de otros microorganismos, que son los que cumplen funciones complementarias. Los microorganismos no trabajan solos. Estamos hablando de consorcios. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Uno de los elementos principales es el fósforo. El fósforo es el elemento que, a pesar de que es uno de los elementos mayores, nosotros lo que vamos a tener en este caso o en esta característica es que la planta necesita una dosis importante de fósforo, a pesar que no es tan grande como la de nitrógeno o la de potasio, es un elemento mayor y puede ser un elemento limitante en el desarrollo. Entonces, la micorriza, en este caso, cuando ya está establecida esa condición, lo que necesita es tomar ese fósforo, lo transporta hacia la planta a cambio le da un espacio donde vivir, le da nutrientes que el hongo no es capaz de procesar y es una asociación simbiótica. ¿Qué significa simbiótico? Que ambos organismos se benefician. Ambos, juntos los dos, se benefician los organismos. Entonces, ¿cuál es esa característica que nosotros debemos tener en cuenta? Las condiciones que tiene mi suelo, las características que tiene mi suelo para poder desarrollar. Entonces, tú me preguntas, ¿qué cosas debo yo tener en cuenta cuando trabajo la fertilización o el fertirriego en este caso, para poder trabajar con estos hongos formadores de micorrizas? En primera instancia, existen los inóculos que son sólidos y otros que son líquidos, ¿verdad? A mí me gusta trabajar particularmente con los sólidos y la razón es simple, porque es mucho más fácil la aplicación en sitio específico y el tema es que las esporas pesan más que el agua. Y entonces resulta que como pesan más que el agua, tienden a flocularse, es decir, a sentarse. Quiere decir que en ese proceso, si yo lo estuviera aplicando de forma líquida, debería haber una agitación constante, pero ten en cuenta que cuando hablamos de sistemas de riego, también hay una concentración de sales que se va quedando en la superficie de la manguera o del tubo, y allí vamos a tener en cuenta todas esas características para saber cuál es la mejor opción para poderlo utilizar. Sí, es una forma de hacer. Se puede obtener los inóculos que están en medio líquido generalmente son más costosos porque su proceso de producción es mucho más complejo. No se multiplica como una bacteria que tenemos un medio de cultivo y la ponemos ahí, se multiplica fácilmente. Con las micorrizas no pasa esto. Necesita una planta trampa para poderse desarrollar. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si hay una concentración muy alta de fósforo, como es una asociación simbiótica, las plantas no son tontas. Y entonces resulta que es un negocio de ida y vuelta. Hacen sus transacciones, por decirlo de alguna manera. Si esa concentración de fósforo, que en este caso es el factor que en primera instancia va a beneficiar la planta, entonces allí simplemente la planta no va a querer asociarse porque tiene esa concentración de fósforo que ella es capaz de tomar por sí sola y no va a generar uno de los cargos más importantes de la planta. El costo energético más importante es transformar esa luz, ese carbono, ese nitrógeno y ese hidrógeno que toma del ambiente y transformarlo en algo que se llama azúcar o, bueno, glucosa, o dependiendo de la línea que estemos tomando, fructosa además.
y es lo que ella le da al hongo en contraprevención, pues de lo que, en contra, digamos que en beneficio de esa cantidad de fósforo que le está dando. Pero además de eso, cuando le da el fósforo, estimula el desarrollo de raíces. ¿Por qué? Porque pues hay más fósforo para desarrollar el sistema de raíces, pero además de eso le da energía, porque el fósforo es súper importante para esos factores energéticos. Y como se sube el fósforo, se suben los otros nutrientes. ¿Por qué? Porque se necesita un balance. Y entonces, como hay una mayor absorción de fósforo, debería haber una mayor absorción de nitrógeno y potasio, por lo tanto, de elementos secundarios y por lo tanto de microelementos. Y como tengo un sistema de raíces mucho más desarrollado, mucho más amplio, pues puedo captar muchos más nutrientes, mucho más oxígeno y mucho más agua en mi sistema. Y entonces, la consecuencia lógica de esto es que las plantas van a crecer más rápido, van a soportar condiciones de estrés biótico o abiótico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estrés salino, estrés de pH, estrés de condiciones de temperatura, chocos de temperatura, estrés hídrico, porque no puede tomar el agua fácilmente. Pero además de eso, soporta condiciones de estrés biológico. El ataque entre comillas, de un insecto, de una enfermedad. ¿Por qué? Porque las plantas se defienden. Ellas no están indefensas. Ellas producen sustancias para defenderse frente a estas condiciones. Existe la alopatía. Entonces, ellas atraen o repelen. Y esa condición está dada desde el punto de vista nutricional. Y aquí empezamos a hablar de trofobiosis. Y entonces todas estas condiciones maravillosas y características que da esa pequeña particularidad de esta asociación es lo que hace que estos microorganismos sean la base fundamental de todo el desarrollo. Pero no trabajan solos, trabajan con otras condiciones y yo necesito entender cuáles son esas características para poderlo trabajar. Bueno, Paula, mira, me acabas de decir una cantidad de cosas realmente impresionantes, me acabas de sacudir un poco, pero también me haces llevar a una estrategia que hicimos, que se la recomendamos, que te la voy a mencionar para recomendársela a todos los seguidores del canal del Fertirriego, ya que todas aquellas personas que trabajan con el servicio de asistencia técnica con el cual estamos trabajando nosotros. Fíjense lo siguiente. Ya Paula nos mencionó que si nosotros, o sea, que las micorrizas no se van a morir porque sencillamente apliquemos fertilizante vía fertirrigación. No, lo que va a suceder es que las raíces van a decir, mira, micorriza, no quiero hacer negocio contigo, no te voy a dar ningún exudado radical y yo me voy a agarrar mi fósforo directamente del suelo sin trabajar contigo porque no me interesa. Entonces, sencillamente no te doy exudado radical y tú no creces, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si nosotros tenemos micorrizas en nuestro cultivo de banano y a la vez hacemos fertirrigación con altas dosis de fertilizante, estamos botando dinero. Nosotros tenemos que ir progresivamente, porque yo diría que una cosa que tiene que ser progresivo, no de golpe, bajando las dosis de fertilizante y hacer análisis foliares en forma frecuente para ver hasta qué punto podemos bajar las dosis de fertilizante sin afectar la productividad del cultivo. Y entonces veremos que poco a poco cada vez usaremos y de repente llegamos a cero. Ojalá lleguemos a cero y nos ahorramos todo el dinero del mundo, ¿ok? Claro. Pero de repente no, de repente se necesita aplicar el 10% del fósforo que necesita el cultivo para obtener la máxima productividad y que el resto lo aporten las micorrizas. Pero tiene que venir asociado a análisis foliares y los análisis foliares nos permiten hacer nosotros una cosa que hicimos en el proyecto de La Palma, es verdad, análisis DRIS, el que es Diagnostic Response Integrated System, que es un sistema que nos permite ver que esté balanceada la nutrición de la planta. Entonces nos aprovechamos de los microorganismos y vemos hasta qué punto podemos reducir. Esa respuesta es distinta, no hay una respuesta universal para todos los cultivos de banano de todo el planeta, ni a todos los cultivos de la misma forma. Lo que sí podemos decir que la oferta de la micorriza es que vamos a poder reducir el consumo de fertilizante. ¿Hasta cuándo? Los análisis foliares nos los irán diciendo. Pero claro, y una cosa importante que debemos tener en cuenta y que lo mencionas tú, Fernando, es, en términos generales, lo que no se mide no se puede mejorar. Tan simple como esto, porque ¿cuánto mejora? Un poquito. ¿Cuánto es un poquito? Ok, vamos a medir y vamos a gestionar. La recomendación siempre será nunca hacer esa disminución de 100 a 0. ¿Por qué? Ya vimos las consecuencias de lo que pasó en Sri Lanka.
de pasar de una agricultura convencional a una agricultura orgánica de golpe, porque claramente las plantas están acostumbradas a que les den gota a gota su comida y no se esfuerzan por obtenerla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente todo ese sistema que está creado allí se cae, porque finalmente, aunque no lo pensemos de esta forma, las plantas cultivan la presencia de microorganismos asociados que están alrededor de ella por medio de sus exudados y por medio de mil cosas más. Y además de eso, cada característica tiene que ver el pH, la temperatura, la humedad, las condiciones que yo estoy trabajando, el cultivo, la etapa de cultivo. Hay cultivos en donde no son micorrízicos en una etapa específica, sino, por ejemplo, cuando están en floración o en producción, como es el caso del café, por ejemplo, son obligados en esta etapa. Y entonces, ¿qué es lo que debemos entender y estar atentos a trabajar? Es cómo yo voy a hacer para potencializar al máximo lo que estoy adicionando para que mi producto sea bueno, que tenga muy buena calidad, pero además de eso, que sea rentable, es decir, que sea sostenible. Y desde ese punto de vista empiezo a entender todas estas condiciones. Claro, ¿cómo puedo medir si realmente está tomando esos nutrientes el cultivo? Por medio de un análisis foliar. Hay herramientas como el análisis de savia que también se puede establecer allí para poder medir niveles nutricionales del cultivo. Claro, y la ventaja es que lo vamos a hacer en el momento. Y la otra cosa que debes tener en cuenta son, por ejemplo, conductividad eléctrica. Cuando tú trabajas con fertirriego, debes tener en cuenta conductividad eléctrica del agua, conductividad eléctrica de la solución como tal y conductividad eléctrica del suelo. Y esta condición va a generar una característica específica con la cual esos microorganismos que están en el medio van a responder o no. Entonces, todos estos aspectos conllevan a una respuesta para que haya una colonización eficiente o no. Y dependerá del momento que yo trabaje, dependerá del inóculo que yo trabaje, de los géneros que estén allí, de la producción de ese inóculo y de la calidad del mismo. Entonces, desde allí es importante tener en cuenta todos estos aspectos. No se trata, no es uno u otro, es lo uno y lo otro. Y en el proceso reducir el consumo de fertilizantes y ahorrar Bueno, dinero y aumentar la rentabilidad de la producción. absolutamente, es la forma en la que nosotros siempre recomendamos hacer. Nosotros trabajamos con palma de aceite, trabajamos con cultivos de banano, de café, de cacao, de teca, árbol, todas estas condiciones y cómo empezamos siempre de menos a más. Entonces, si yo voy a empezar a reducir, hago evaluación. Empiezo el 100% comparado con el 90% reduciendo y luego lo bajo al 80% y luego al 70%, hasta donde yo vea que no me afecta esta condición de 100%, hasta donde yo puedo trabajar estas características. Y como esa condición del ecosistema va a cambiar, esa condición general cambia. Por eso es importante medir. Miren, una de las cosas que a mí me encanta de trabajar con esta profesional es que no es romántica de la agroecología, porque un agroecólogo romántico o radical le diría, no use fertilizante. No, aquí estamos hablando de un proceso gradual y estamos seguros que de repente podremos llegar a cero, pero llegamos a cero midiéndolo, no tomando las decisiones alegremente y tirando nuestra producción por un barranco. Entonces, Claro. Creo que uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos, por ejemplo, con asesores o con personas que se encargan a todo este proceso, Fernando, es que las personas que producimos, cuando nosotros somos emprendedores, cuando nosotros trabajamos desde esta línea, entendemos muy bien la diferencia entre recomendar algo y producir algo. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que ser sostenible y la sostenibilidad se basa en tres aspectos fundamentales: el ambiental, el social y el económico. Entonces, si no están esas tres patas, no hay sostenibilidad. Es tan simple como eso. Y nosotros lo que queremos son proyectos sostenibles, responsables y eficientes para lograr que ese proceso, si queremos entrar a mercados especializados, internacionales, con certificaciones y demás, debemos cumplir aspectos y se pueden cumplir desde los insumos, claro. Puedo hacer esa transformación, claro, pero yo no recomiendo bajo ningún punto de vista hacerlo de 0 a 100 de un solo golpe.
porque el impacto económico es muy importante. Las plantas reaccionan y si son cultivos que son perennes, tienen una etapa de desarrollo. Lo que hacemos este año lo vemos el año entrante. Y entonces no podemos ver esa respuesta importante. Ahora, si el suelo está bastante complejo, entonces cuando empezamos a usar bioinsumos, las plantas reaccionan fácilmente y eso nos anima y creemos que es suficiente. Y no es suficiente ver un árbol lleno de hojas, porque yo lo que vendo no son hojas, sino frutas. Y entonces tengo que establecer cuál es la productividad. Tengo que ser sensato de ver cómo mi proyecto agrícola realmente es económicamente estable, porque si no se convierte en hobby. Y estos tipos de hobbies son costosos. Bueno, amigos, entonces, pudiéramos, como digo, estar horas y horas conversando con Paula. Paula, agradecidísimo de que hayas estado con nosotros en el día de hoy en el canal del Fertirriego. Y bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. En la pantalla final de este video hay un enlace al canal de Paula para que puedan conocer las cosas que profesionalmente, cómo profesionalmente se debe manejar la agroecología. Paula, muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Es con todo gusto, querido Fernando, y bueno, ya nos veremos en la próxima y aquí estamos trabajando en pro de agricultura para que sea eficiente, responsable, pero sobre todo sostenible. Bueno, muchas gracias, Paula.